decirte, Señor, que estamos sedientos de oírte y te pedimos que no haya ninguna distracción en ningún sentido. Te pido, Padre, que mis hermanos y yo podamos poner a nuestra parte este momento para traer nuestros pensamientos delante de la Escritura. Te pedimos, Señor, que a través de la obra de tu Espíritu Santo nos hables, ilumina nuestros pensamientos, y te pido desde esta exposición traer vida al que no tiene, Señor, y también afirma la fe de los que creemos en ti y sigue afirmando cada concepto del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento. El medio dado por Dios para salvar, para fortalecer y santificar a la iglesia es por medio de la predicación de la palabra. Entonces, si este es el medio, el único medio que Dios tiene, la predicación de la palabra, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros? ¿Cuál es la postura que tenemos que tener frente a la Escritura? Si venimos acá, no lo hacemos con un único fin de estar entre los unos a los otros, sino este momento es para oír la voz de Dios. Pero ¿qué tiene la predicación? ¿Cuál es la singularidad de la predicación? La singularidad o el contenido de la predicación es el mensaje que posee. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, este es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es hablar de Cristo, presentar a Cristo. Y este es el único camino que el hombre tiene ahora para poder relacionarse con Dios. Y es a través de la predicación, a través de Cristo. La predicación, la centralidad es Cristo. Entonces, cuando el hombre que está perdido oye a Cristo, ahora puede encontrar camino al Padre. El creyente que continuamente queremos crecer en nuestra santificación, entonces tenemos que oír la predicación donde se habla de Cristo para poder ver un modelo, para poder exaltar su nombre, para poder desear más de Él, conocer más de Él, de Cristo. Entonces la exposición de la Escritura va a traer luz, va a traer vida. Entonces, hermanos, estamos acá para escuchar esta exposición. Y lo que estamos haciendo es estudiar una predicación que se dio muchos años atrás. Y fíjense en el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 38 al 43, es el pasaje que nos toca ver esta mañana. Hechos, capítulo 13, del 38 al 43. Dice el pasaje: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo os hago una obra en vuestros días, una obra que no creeréis si alguien os lo contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Estamos viendo y hemos visto también lo que significa todo lo que Pablo ha estado enseñando. Y hemos visto del capítulo 13, en el versículo 13, dónde estaba, de dónde empezó todo esto. En el versículo 14 te dice que están en Antioquía de Pisidia, y ahí empieza esta exposición, y están en la sinagoga. Y le dicen algunos hombres de allí a Pablo y a Bernabé: si tienen alguna palabra, varones, hablad. Y Pablo se pone de pie, y vemos desde el versículo 16 en adelante, cuando Pablo expone la Escritura. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto esta predicación fiel, el contexto de la predicación, el mensaje central de la predicación, la aplicación, la acusación. Luego hemos visto argumentos de la resurrección,
Y ahora vamos a ver la segunda aplicación que Pablo va a traer de todo lo que ha hecho. Entonces, quizás para meternos un poco más a esto, el apóstol Pablo se levantó en la sinagoga y comenzó a predicar sobre ellos, quiénes son ellos, de dónde vienen. Y luego, al concluir esa primera parte, les habla que del linaje de David viene Jesús, el Salvador de Israel. Luego de presentar al Mesías, ahora va a hacer acusaciones. Y les va a comenzar a decir a ellos que ellos comprendan cómo actuaron los de Jerusalén. Ellos rechazaron al Mesías. No solamente ellos, sino los gobernantes rechazaron al Mesías. Por lo tanto, a pesar que hubo rechazo, a pesar que hubo la oposición, a pesar que el antagonismo se evidenció y llevaron a Jesús a la cruz del Calvario, todo lo que pasó nada más fue el cumplimiento de lo que decían las Escrituras. Y continuamente Pablo iba señalando esto. Pero luego, para afirmar que se cumplió las Escrituras, Pablo va a decir, Cristo resucitó. Así como murió, Cristo resucitó, Dios le levantó de los muertos. Luego de decir que Dios le levantó de los muertos, Pablo va a presentar argumentos para que ellos evidencien que es verdad, es verídico, Cristo resucitó. Y no solamente porque Pablo lo dice, sino dice hay testigos, testigos que vieron a Jesús resucitado. No solamente eso, sino las profecías hablaban de Jesús el resucitado. Luego de hablar todo esto, ahora Pablo, una vez más, va a aplicar todo lo que dijo al corazón de cada uno de ellos. Entonces, se supone que ahora, después de haber oído toda esta primera parte, toda esta parte, ahora debe haber algo que sucede en el corazón. Y ahora va a aplicar estas verdades. ¿Cuáles son los beneficios de oír el Evangelio? ¿Qué Cristo hizo? Y entonces vamos a ver todo esto. El tema que vamos a ver esta mañana es Cristo, el único que justifica al pecador. Cristo, el único que justifica al pecador. En primer lugar, comprende que Jesús es el único que te puede perdonar y justificar de tus pecados. Comprende que Jesús es el único que te puede perdonar y justificar de tus pecados, del versículo 38 al 39. O sea, después que Pablo enseñó, Pablo desea ahora que ellos entiendan esto. Por eso empieza diciendo, sabed pues esto, varones hermanos. Pablo quiere dar por hecho que ellos ya comprenden. Por eso, hermanos, sabed esto. Esta idea de sabed es comprueben, miren con certeza. Es notorio, esto es conocido, esto es algo indudable. Ahora tiene que haber un resultado. Sabed pues, hermanos. Y no solamente eso, sino este verbo, porque este verbo ahí está trabajando tanto como un adjetivo y un verbo en el griego, y este verbo ahí está de manera imperativa, que está diciendo, ahora, conozcan, sabed. Pablo está imponiendo una autoridad, porque Pablo es ahora el predicador a los gentiles. Y frente a Pablo no solamente están judíos, sino hay prosélitos. Y Pablo quiere que ellos escuchen y entonces les aprieta con este mandato. Sabed pues, conoced pues. En otras palabras sería comprendan, entiendan pues. ¿Qué tienen que entender ellos? Fíjate, dice el pasaje, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Que por medio de él se anuncia el perdón de pecados. De aquí en adelante, se supone que ellos siguieron toda la exposición y tiene que haber un resultado. En algo va a salir todo esto, lo que dijo Pablo. Que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Entonces, cuando ves así, surgen preguntas y una de esas preguntas es, ¿qué entienden ellos por pecado? Los oyentes que están frente a Pablo, ¿qué entienden por pecado? Y ahora también preguntaría, ¿qué entiendes tú por pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, la palabra pecado ahí en el Antiguo Testamento, por lo menos voy a mencionar de 3 maneras cómo se daba esta palabra, porque recuerda que ellos son prosélitos judíos, están en la sinagoga, están los judíos en la sinagoga, se supone que ellos están leyendo
la ley, los escritos, a los profetas. Entonces, tienen una comprensión de lo que es el pecado. Bueno, una de las palabras en el hebreo es hatá, que quiere decir cometer un error. O quizás más preciso sería errar al blanco. Si buscas Jueces, capítulo 20, versículo 16, está esta palabra ahí. Dice, de aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esta palabra no erraban, es esa palabra, no erraban al blanco. Y esta palabra erraban es justamente ese hatá, que es errar al blanco. El pecado es esto, errar al blanco. O sea, el hombre, por más que se proponga a ser certero con su vida, continuamente erra al blanco. Esa sería esta palabra que funciona ahí. Y esta palabra, hatá, que te dije que está en el hebreo, está relacionado a la palabra en el griego que de pecado sale, la palabra amartía, que está en Romanos 3:23. Y ahí está conjugado esta palabra que es amartano. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos que pecaron. Todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos erraron al blanco. No hay nadie que pueda hacer algo que se aproxime para que Dios lo vea como aprobado. No hay nada. No hay nada que el hombre pueda hacer que Dios lo apruebe como algo bueno. Delante de los ojos de Dios, Isaías dice, todas vuestras obras son trapo de inmundicia. No hay ninguna justicia aprobada, es trapo sucio. No hay nada que el hombre pueda hacer. La otra palabra en el Antiguo Testamento que aparece es la palabra pashá. Y esta palabra pashá habla de rebelarse o transgredir. Por ejemplo, en Isaías 1:2 dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué estamos haciendo acá? Pablo les dice, sabed pues, hermanos, que por medio de él hay perdón de pecados. Cuando ellos oyen pecados, están trayendo a su mente, muy probable, de esta primera palabra, errar al blanco, o de esta otra palabra, revelación, rebeldes. Bueno, el pueblo de Israel fue rebelde. Y ellos quizás ven también y tienen que ver su vida para que si quieren abrazar la gracia de Dios, tienen que verse así, rebeldes ante Dios. Bueno, Isaías 1:2 dice eso. La otra palabra que aparece ahí en el hebreo es jabar. Y esta palabra, jabar, significa transgredir. Y esto, la idea de, está escrito siempre en el contexto moral. Por ejemplo, lo puedes ver en Jueces 2:20 y dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz. Y esta es la palabra, traspasan. Esa es la idea de pasar por alto. Por más que le diga a este pueblo mi ley, ellos pasan por alto. No les interesa. No hacen nada para obedecerlo. Entonces, Pablo cuando se levanta y dice, en él hay perdón de pecados. Entonces ellos tienen que ver hacia atrás sus vidas, ellos y las vidas de sus antes, los que le precedieron a ellos, como estos hombres que continuamente erraban al blanco, que continuamente se rebelaron contra Dios, que continuamente pasaron por alto la ley de Dios. Solamente cuando un hombre ve eso en su vida, está próximo para poder abrazar la gracia de Dios. Haciendo un paréntesis, pensaríamos, cuando alguien presenta el Evangelio, tiene que presentar con claridad lo que es esto, el pecado. Porque si no comprende el pecado, ¿cómo va a comprender por qué vino el Salvador? Entonces Pablo le dice, a través de él hay perdón de pecados. Entonces, el pecado es realmente esclavizante. Un autor dice así, el pecado obliga al corazón de desear cosas equivocadas. Le convence que la verdad de Dios es mentira y que el pecado ofrece mayor placer que Dios. El pecado pone una cadena alrededor del corazón de los sentimientos, deseos y creencias. Entonces, lo que esta persona ahora está sometida, sujeta a solamente obedecer al pecado. Eso hace el pecado. Y en la imagen de este escritor, cuando leía, decía así,
Es como cuando alguien tira a una persona, perdón, sí, cuando alguien tira a una persona, a un esclavo, tira al esclavo porque está encadenado, con cadena lo tira, pero acá lo peor es que no hay alguien que tire al esclavo, sino que tu propio corazón es el que te tira a ti. Tú eres el mismo esclavo y las cadenas te ataron tu corazón y tú mismo te tiras hacia la inclinación del pecado. Y esto se diría de otro modo, los teólogos lo hablan de esta manera, depravación total. El hombre está totalmente depravado y no puede hacer nada que pueda honrar a Dios. Es totalmente pecador. Esto es pecado. Entonces, cuando piensas que si ellos están comprendiendo que son pecadores, venía a mi mente estas cosas que quiero seguir pensando con ustedes, y es, ¿quién es responsable de esto? Porque cualquier hombre podría decir, bueno, yo no tengo la culpa de que Adán pecó. Y quizá Dios es el que trajo esto. Bueno, el pecado es la realidad a la cual todos los hombres están sometidos y sujetos, esclavizados. Pero Dios no es responsable de esto. Porque Job 20, el 34:10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. O sea, Dios no creó el pecado. Dios no originó el pecado, porque lejos de él es la impiedad. Y Santiago, es más, dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, Dios no es el que origina o ahí se gesta el pecado. El pecado se gestó en otro lugar. Y esto es otra pregunta que viene de manera natural y es preguntarnos, entonces, ¿cómo el pecado entra a la raza humana? Para que estos hombres que están oyendo la predicación de Pablo puedan comprender su estado y puedan acceder a la gracia, ¿cómo entró el pecado a la raza humana? Bueno, ahí tenemos que trasladarnos al inicio de la creación. Y tenemos que trasladarnos a ese lugar llamado el ambiente angelical. Y en ese ambiente angelical es cuando ahí se gesta el pecado. Satanás, Lucifer o el diablo, ahí queriendo ser como Dios. En ese momento se origina y el pecado. Ahora, ¿qué le llevó? Hay varios pasajes que hablan de qué es lo que le ha llevado a Satanás. Ezequiel está, pero hay un pasaje que te habla cómo es probable para poder pensar esta idea del pecado. Y está en Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo. Y está en el capítulo 3. Y ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, voy a buscar el pasaje. Ahí Pablo está hablando sobre los requisitos al obispo. Y hay una idea en el versículo 7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio. No, perdón, está en el versículo... versículo 6. Ahí está. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pablo está diciendo ahí, ¿por qué un recién plantado no tiene que ser pastor? Y la respuesta es porque puede caer en el orgullo, puede envanecerse. Y acá Pablo explica y dice, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué fue la condenación del diablo? Querer ser igual a Dios. Ahí se gestó el pecado, se originó el pecado, querer ser igual a Dios. Entonces, en ese ambiente angelical se origina el pecado. Y bueno, cuando pasa el tiempo, ahora Satanás no quiere quedarse solo él con esto, porque él es luego echado, y eso hablan algunos libros proféticos, de cómo es echado del cielo Lucifer.
el lucero de la mañana, un querubín es echado. Entonces él ahora quiere destruir lo que Dios hizo y va a destruir a la raza humana. ¿Y de qué manera va a destruir? Y bueno, va a destruir de esta manera, usando las palabras y atacando las palabras de Dios. Cuando va frente a Eva y le dice, seréis como Dios. Y entonces, cuando la mujer ve, desea y toma, peca, ahora el hombre cae en transgresión. Y ahora el hombre se convierte en esta idea de convertirse en esclavo del pecado. Siendo Adán el responsable, todo se le atribuye a Adán que él pecó. Y ahora Adán, siendo la cabeza de la raza humana, el pecado ingresa a toda la raza humana. Por cuanto Adán pecó, a todos se le atribuye esta naturaleza de pecador. Entonces, esa imagen que te mencioné, que hace el pecado en el corazón, así nacen. Imagínate pequeños niños, pequeños bebés, que está encadenado su corazón con el pecado y continuamente ahora está inclinado a hacer el mal. Todos nacen pecadores. Y esa es la depravación total que está el hombre. Por cuanto está así el hombre, ahora merece un castigo, merece un juicio. Y el juicio es la muerte eterna. Pero si seguimos pensando en cuanto al pecado, podríamos pensar en una pregunta: ¿cuáles fueron los resultados que trajo el pecado? Te mencioné la depravación total. Y entonces, si Pablo está hablando con este grupo de personas, ellos podrían haber traído este salmo a su mente. El Salmo 14, 1 al 4. Fíjense, Salmo 14, del 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el pasaje que usó Pablo cuando argumentó cómo está depravado el hombre ahí en Romanos. Pero Pablo, frente a los judíos en esta sinagoga, ellos no tienen los escritos de Pablo, pero tienen todos estos escritos que cada sábado están meditando. Entonces, Pablo les dice, en él hay perdón de pecados. Porque todos los hombres son así, todos los hombres se han desviado, todos los hombres se han corrompido. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y esto es una realidad, no solo de aquel tiempo, sino aún de nuestros días. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. O sea, si viene alguien a la iglesia, pareciera que viniera a buscar a Dios, pero en realidad no está buscando a Dios de manera legítima. Puede estar buscando un beneficio de Dios. Y aún un beneficio de Dios es no querer ir al infierno, cuando el hombre merece ir al infierno. Y aún esa motivación es incorrecta. Yo merezco ir al infierno y todo hombre merece ir al infierno. Aún puede acercarse un hombre por causa de que está enfermo, perdió el trabajo o alguna otra situación. Te das cuenta, de una manera incorrecta va a buscar a Dios. Pero Dios en su gracia permite que este hombre esté delante de él y ahora puede escuchar el evangelio. Que el hombre está perdido y que ahora necesita de Dios, que necesita de Cristo. Entonces el hombre está depravado. No solamente eso, sino perdió su comunión con Dios. Se separó de la verdadera fuente de vida. Y el resultado fue condenación y muerte. Porque el hombre ahora se asusta delante de Dios y se esconde detrás de los árboles. Porque cuando Dios viene a hablar con él, ahora tiene temor a escuchar la voz de Dios. Tiene vergüenza. Por lo tanto, ahora tiene una conciencia corrupta. Y esa conciencia corrupta se revela continuamente. Y su conciencia corrupta busca culpables. Y Adán dice, la mujer que me diste. Y la serpiente, o la mujer dice, la serpiente me engañó. Claro, su conciencia está corrupta y quiere justificarse. Y como el hombre cae en pecado,
fue echado del paraíso. Y el hecho que fue echado del paraíso es porque ese era el lugar donde tenía Dios comunión con el hombre. Ahora es echado de ahí. Por eso Romanos 5:2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, estamos viendo la predicación de Pablo y Pablo le dice, en él hay perdón de pecados. Y esto es crucial, entender qué es pecado, entender lo que hace el pecado y entender el estado del hombre, hacia dónde le lleva esto, el pecado. John MacArthur, en su libro La batalla por el comienzo, cuando él habla de la caída del hombre, dice así, el hombre empezó en el pináculo de la creación y a causa del pecado de Adán, la historia de la humanidad es una serie de descenso cada vez más bajo en la degeneración moral y espiritual. El hombre no empezó como los científicos dicen, de un mono o de la evolución, de algún átomo. El hombre empezó, dice, en el pináculo más alto. Más bien está cada vez degradándose y comportándose como una bestia. ¿Y por causa de qué? Del pecado. El pecado le está destruyendo. Y no solamente por causa del pecado, el hombre sufre las consecuencias, sino aún la creación sufre las consecuencias por el pecado. Cuando pensaba en eso y oyendo conceptos como este que te voy a explicar, retumbaba en mi mente a una verdad. Es esto. Nosotros viajamos, ahora tenemos un día, de cierta manera, con un sol, y podríamos salir y decir, qué lindo salió el sol. Pero en realidad, el mundo no es como Dios lo ha preparado. Y cuando tú te subes a una montaña y ves todos los valles y digas, qué hermoso, es verdad. Hay un salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es verdad, todo es hermoso, pero el mundo no es como Dios lo había diseñado. Este mundo ya no es como Dios lo había diseñado. Este mundo gime. ¿Y sabes cómo ves cuando gime este mundo? Porque claro, tú ves una mariposa volar, qué hermosas mariposas. Pero cuando ves a un león devorar a un venado, dices, qué feo. ¿Y por qué la depredación? ¿Por qué está el depredador? ¿Por qué está el que devora? Por causa del pecado. Entonces, cuando tú estás en tu casa y de repente comienza a temblar los cimientos de tu casa, ya no es bonito el mundo. ¿Sabes lo que está revelando nada más? Cómo está el mundo. Y esto todo es por consecuencia del pecado. El pecado no solo destruyó al hombre, sino aún la naturaleza. Por eso Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, este pasaje te está hablando hacia un futuro. Un día aún el mundo va a estar liberado de las consecuencias del pecado, cuando Dios cree cielos nuevos y tierras nuevas. O sea, cuando tú ves el pecado, lo ves desde Génesis capítulo 3 y lo ves hasta el capítulo, no sé si me equivoco, hasta el capítulo 19, 21, me parece, o 20. Desde el 3 hasta el capítulo 20, por ahí me estoy equivocando, el 21. Pero ¿qué pasa en el capítulo 1 y 2? Todo es perfecto. ¿Y qué pasa en el capítulo 22? Perdón, capítulo 21. Perdón, hermanos. Vamos a ir ahí, no quiero equivocarme. Sí, 22. Ahí está, capítulo 22. Por ahí siguiendo mi mente, pero el capítulo 22. ¿Qué hay en el capítulo 22? Cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, del capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 21, tú vas a ver todo lo que pasa por causa del pecado. ¿Quieres saber cómo es el lugar sin pecado? Tendrías que leer Génesis 1.
Génesis 2 y leer Apocalipsis 22. Todo lo demás, tú ves consecuencias del pecado continuamente. El pecado está destruyendo al hombre. ¿Es una mala noticia? Entonces, ¿por qué era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados? Porque nosotros merecemos morir como castigo por el pecado. Nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado. Y sabiendo estas dos ideas que son principales, ¿qué hizo Cristo? Bueno, Pablo predicó de esto a ellos y les dijo que fue muerto, lo pusieron en un madero. Y esto te habla de su sacrificio. Cristo murió en sacrificio por nuestros pecados para pagar la pena de la muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Entonces uno cuando se acerca a Dios no se acerca con una idea de querer buscar un beneficio, sino se debiera acercar con humillación, con una idea de reconocimiento, como una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurado el que llora. Bienaventurado, Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjense, Mateo capítulo 5. El 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí están, estas primeras dos, porque hablan más cosas. Uno, ¿cómo tiene que verse delante de Dios? Verse en la bancarrota, pobres en espíritu. Uno, ¿cómo tiene que verse delante de Dios? Aquel que llora por causa de su pecado. ¿Te das cuenta? No está buscando un beneficio de Dios, sino está buscando clemencia, porque es pecador, se considera a sí mismo pecador. Aquel hombre feliz, entonces, es aquel que se ve en la bancarrota, en la miseria. Esa persona es bienaventurada. Aquella persona que ve su pecado y llora por su pecado. Y por todas las cosas que su pecado ha hecho, las consecuencias de su pecado, llora. Esa persona es bienaventurada. La segunda idea es, nosotros merecemos sufrir la ira de Dios en contra del pecado, pero algo pasó. Jesús, Él propició nuestros pecados. La ira de Dios fue sobre Él. Cristo murió en propiciación por cada uno de los que creyeron. Primera de Juan 4:10. Fíjense este pasaje. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió en propiciación por nuestros pecados. Bueno, ahí está. El Señor propició nuestros pecados. Y la idea de propiciar es apaciguar la ira. Tú y yo merecíamos el castigo de nuestra culpa por cómo está nuestro corazón encadenado al pecado. Pero Dios determinó juzgar a su Hijo por causa de nosotros. Y el Hijo, en un sentido, Él no hizo pecado, sino Él toma el lugar que yo merecía por causa del pecado. Y eso es justificación. Me suplantó Jesús en la cruz. Y aquella ira que yo merecía fue sobre el Hijo. Y el Hijo murió como un pecador. Yo no merecía. Sería la sustitución. Él fue el sustituto en aquella cruz, Jesucristo. Volvemos a Hechos. Y dices, nos hemos metido a hablar del pecado y yo pensé que era necesario. Porque Pablo les está diciendo a ellos, en Él hay perdón de pecados. Y puedes ver acá en la sala alguno que todavía no ha considerado que es pecador.
Y por eso quería hablar todo lo que es el pecado y cuánto el pecado hace en el corazón del hombre, dónde empezó el pecado y cómo esclaviza el pecado, y cómo el pecado trabaja y cómo engaña el pecado. Y si te estás viendo así, te quiero decir que hay perdón de eso. Hay perdón de pecados. Pablo lo dice en el versículo 28. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Esta es una gran verdad. Y el 39 empieza diciendo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Nada más cuando pasé estudiando el pecado, ahora me habla de la justificación. Y entonces, hermanos, dije, tenemos que pensar de manera más apropiada qué es la justificación. Porque acá dice, todo aquello de que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es la justificación? Bueno, la ley de Moisés declara el carácter de Dios. Dice, el carácter de Dios es santo, justo y bueno. Entonces, la ley demanda que vivamos conforme a todo lo que Él determina, porque todo aquel que vive conforme a Él, como Él lo determina, entonces puede tener comunión con Él. Pero ¿quién es aquel que puede cumplir todo lo que Dios dice? Nadie. Entonces, lo que la ley nada más está haciendo, jugando un papel. Jugando el papel de demostrar cuán pecador soy, que no puedo cumplir la ley. No puedo cumplir la ley. ¿Y en qué consiste entonces la justificación? ¿Qué significa estar unido? ¿Qué significa la justificación? En primer lugar, la justificación significa, o para que haya la justificación, significa haber estado unido con Cristo. Estar unido con Cristo. ¿Qué quiere decir estar unido con Cristo? Significa que participamos de Él porque hemos sido salvados por Él. Participamos de su vida, por eso tenemos vida. Y al estar unido con Él, con Cristo, ahora tenemos justificación. Aquel hombre que no está unido a Él no puede ser justificado. La justificación es el hecho nada más de un cambio de estatus. De ser pecadores a ser declarados justos. Él fue el sustituto perfecto, murió en la cruz por nuestros pecados. Y nosotros al creer en Él, ahora estamos unidos a Él y entonces se nos declara a nosotros justos. No porque somos buenos, sino por lo que su Hijo es. Su Hijo es perfecto, santo y justo. Y entonces su justicia ahora es aplicada al hombre. Y ahora el hombre es visto justo aún sin merecerlo. Fui justificado sin merecerlo. Nadie de nosotros merece ese estatus. Nadie de nosotros merece el ser llamados justos. Porque ni bien somos declarados justos delante del Padre, gracias a la obra de Cristo, en la vida práctica seguimos pecando. Pero lo que ha cambiado fue el estatus delante de Dios. Hemos sido declarados justos gracias a Cristo. ¿Y por qué Cristo nos puede justificar? Bueno, el Padre considera judicialmente que Cristo ha cometido los pecados de aquellos por quienes se estaba entregando como sustituto. Cristo no pecó, Cristo no mintió, Cristo no agarró un celular para ver el pecado, pero el Padre lo está juzgando como si Él lo hubiese hecho. Eso, todos los pecados, el hombre ha cometido. Judicialmente, Dios determina matar a su hijo, porque el alma que pecara, esa morirá. Y el hijo está tomando mi pecado y por eso muere el hijo. Esto es la idea de que Cristo, que el Padre considera judicialmente que Cristo ha cometido los pecados de aquellos por quienes se estaba entregando como sustituto. Así como esta idea de que Cristo tomó, es como ese chivo expiatorio. Llevaba la culpa de Israel cuando Aarón confesaba los pecados del pueblo sobre su cabeza. Y ahí estaba esta imagen continuamente para que un año más ellos gocen del favor divino. Tenían que traer un chivo expiatorio
donde tenían que poner su mano y todos los pecados del pueblo de Israel, hacer como si ese chivo es el culpable. ¿Y ahora qué tenía que pasar con ese animal? Morir ese animal. Un animal inocente moría por todo el pueblo y un año más gozaban del favor de Dios. Así Cristo tomó nuestros pecados, pero no solamente como aquel en el Antiguo Testamento cubría el pecado un tiempo, sino Cristo como aquel cordero que quitó el pecado de nosotros. Ya el pecado no tiene dominio a todo aquel que en él cree. Es liberado de esa esclavitud. Esa imagen que has pensado cuando te mencionaba, ese corazón encadenado, y el que tira de esa cadena somos nosotros mismos hacia la inclinación del pecado. Fíjate lo que Cristo ha hecho, liberarnos de esa esclavitud. Y ahora podemos decidir correctamente. Ahora podemos desear las cosas que antes no deseábamos, porque Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. En algún momento Jesús dijo a los discípulos y a los que oían este sermón: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Quién puede tener una justicia más alta que los escribas y los fariseos? Ellos trataban, se esforzaban, eran hipócritas, pero se esforzaban. Y si vuestra justicia no fuese mayor, ¿y cuán mayor debe ser? Y en ese mismo sermón dice Jesús: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Ahí el estándar lo llevó muy alto. ¿Quién puede justificarnos? ¿Quién puede hacer las cosas que dice la ley? El único, Jesucristo. Por eso, Él es el único mediador. Él es el único que puede justificarnos, porque Él vivió la vida justa que su Padre demandaba. Por eso el Padre dijo: he ahí mi Hijo en quien tengo complacencia. Por eso Cristo, como vicario de su pueblo, quedó bajo maldición y condena debido al pecado. Y también cumplió la ley de Dios en todas sus demandas. Él hizo todo lo que la ley decía. Por eso ese es el sustituto perfecto. Por lo tanto, la justificación es ese cambio instantáneo de estatus de un pecador delante de Dios. De ser considerado pecador, ahora ser visto sin pecado, en el sentido de justo delante de Él. Entonces, hay otra idea más que menciono. La justificación no se trata del acusado sea inocente, sino se trata de alguien que ha pagado por completo la pena de sus delitos. Quizás una historia que pensé comentarlo. Cuando estábamos terminando el primer año del instituto bíblico donde estudié, terminamos ese primer año con una deuda que me había proyectado pagar el verano, y más que allá del verano. Por todo el trabajo que hacía, evaluaba que seguramente me iba a llevar varios meses pagar. Y entonces tenía en mi mente eso, y recuerdo una noche de estudio, de una exposición ahí en el instituto. Después de la predicación, un misionero se acerca y me dice: ¿tú eres Samuel Butarra? Sí. Esto me dieron de administración. Y era un sobre, y lo que hice es abrir el sobre, veo y decía el monto que debía, pero luego decía saldo cero. Ya fue pagado. Y te traigo esta imagen. Mi cuenta era tan alta del tamaño de Dios, porque yo fui pecador. Alguien que sea como Dios era el único que podía pagar mi cuenta. Perfecto en ese sentido, justo en ese sentido. ¿Quién más que su propio Hijo? Él era el único apropiado. No había parte de Él como Él. Y su justicia ahora fue aplicada en mi lugar. Entonces, cuando el Padre nos ve como que
justos, porque su Hijo pagó mi condena, mi culpa. Y eso lo hizo a todo aquel que en Él cree, es justificado. Entonces Pablo termina diciendo esto, fíjense, el 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que cree. Entonces, querido amigo, hermano, querida familia, si comprendes esto, vas a poder comprender por qué Cristo vino a morir en la cruz. Vino para perdonar tus pecados. Y no solamente para perdonar tus pecados, sino justificarte delante de Dios. Y lo que tienes que hacer, la pregunta sería, ¿y cómo soy justificado? ¿Cómo llego a ser justificado? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por medio de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. La única manera de ser justificado es poner nuestra fe en Cristo. Es la única manera. Y termino con este segundo punto. No vamos a llegar al tercer punto. El segundo punto quiero realizar. En primer lugar, te dije, comprende que Jesús es el único camino, es el único que te puede perdonar y justificar de tus pecados. En segundo lugar, comprende la advertencia que existe al rechazar el mensaje de gracia. Fíjense el versículo 40 y 41. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os lo contare. No había una manera más espléndida de terminar un mensaje, porque hasta acá en la predicación de Pablo. Luego de esto sigue el resultado de la predicación. O sea, desde el versículo 16 hasta este versículo predica Pablo. ¿Y qué ha hecho? Ha desarrollado toda una exposición precisa. Y termina, ¿sabes de qué manera? Con una advertencia. Y la advertencia es, no rechacen esto. Porque si rechazan, va a pasar lo que pasó cuando dijo esto el profeta. Y entonces tienes que buscar ese pasaje y está en Habacuc 1:5. Y Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare, no lo creeréis. ¿Y qué está haciendo el profeta Habacuc en aquel tiempo? El profeta Habacuc ahora está diciendo al pueblo, van a venir del norte. Si ustedes no se arrepienten, van a ser trasladados. Crean, va a venir el juicio de Dios. Es más, ya para el momento de Habacuc, que quiero ajustar más con precisión esto, sería, en el momento de Habacuc, ya era inevitable el juicio de Dios. Solo lo que el profeta Habacuc está haciendo es que crean en Dios y déjense llevar y no peleen. Déjense llevar a Babilonia. Es el que cree va a vivir. El juicio viene. Es inevitable. ¿Y quién era el báculo de la ira de Dios? Eran los caldeos, Babilonia. Y Babilonia viene del norte para juzgar a su pueblo. Entonces tienes este llamado que termina de esta manera, Pablo, diciendo, sabed pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque ya hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os lo contare. Esto va a suceder si ustedes rechazan el evangelio. Claro, del norte no es que iba a venir ahora alguien, sino es la idea del juicio de Dios. El juicio de Dios va a llegar a todo aquel que rechaza el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el juicio de Dios para todo aquel que rechaza? El texto dice, el que no cree es condenado, pero el que cree tiene la vida. Ahora, pensando en todo lo que hemos escuchado,
puedes ver que la salvación es algo grandioso, que no se compara a nada. Es un tesoro más grande, no tiene un precio que se pueda pagar por eso. La salvación es incomparable. Jesús es el Salvador. Jesús es el único camino al Padre. Por ello, todos debemos adorarle por aquella salvación gloriosa. Hemos sido perdonados y hemos sido justificados. Pero aquel que todavía no ha sido perdonado o justificado, recuerda la advertencia. Así como los profetas hablaron y Dios juzgó a su pueblo, así va a ser juzgado todo aquel que rechaza el mensaje de salvación. Simplemente por rechazar, ya se condenó. De esto se trata este mensaje, que por gracia el hombre puede ser salvo si ve la cruz del Calvario. Pensaba en esta canción que dentro de un momento vamos a cantar. Dice, qué amor mis pecados decido olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. El perdón de nuestros pecados manifiesta su gracia. Su justificación manifiesta su gracia. Y el que hayamos sido liberados de ese juicio manifiesta su gracia. La única manera para que tú no recibas el juicio de Dios es abrazar su gracia, creer en Cristo como tu único Señor y Salvador. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta mañana.